ojos ven, los muros cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta la mano los que son libres. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser para adorar al Señor? Amén. Vamos a decirle al Señor que nos cubra con su presencia. Amén.
yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Cara a cara, Señor. Cara a cara, oh Señor. Conocer así Más de ti. en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Levanta tu voz y dile conmigo. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dile una vez más al Señor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sí, Señor. Cúbrenos. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Levanta tu voz conmigo y dile, y al esperar Y al esperar nuevas fuerzas, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús.
dificultades y de las circunstancias que han venido sobre la tierra. Tenemos de nuestra parte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repartir hoy la Santa Cena. Vamos a participar de ellos, los que somos bautizados evangélicamente. Primeramente vamos a orar por el pan y por el vino. Soberano Dios y Padre de la gloria, en este momento, Señor, oramos, Padre Santo, por el pan y el vino, Señor Dios, los cuales van a ser repartidos hoy a la iglesia, a tu iglesia, la cual fue comprada con tu sangre preciosa, los cuales somos redimidos por ti, Señor. Gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, reunidos en un solo sentir. Gracias, Señor Dios, por la vida y la salud. Gracias, Señor Dios. Hoy nos colocamos una vez más delante de ti y queremos participar, Señor Dios, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor Dios, para que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Para que tú, Señor Dios, ministres nuestras vidas a través de ello. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice en 1 Corintios 11, en el verso 23 en adelante: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así que vamos a participar de la cena en memoria a nuestro Señor. Hoy lo hacemos aquí, muy pronto lo haremos en la eternidad con el Señor. Puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Y luego de dar gracias, lo partió y dijo: cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar del cuerpo del Señor, representado en el pan. Borrar mis pecados cuando pienso en tu mano. Hasta aquí hemos llegado. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Podemos participar de la copa. Quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En esta hora te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios. Glorificamos, Señor, tu grandeza, Dios. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de tomar la cena, Señor, en esta hora. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos se gozan en esta mañana de estar en la casa del Señor? Amén. Por un momento más yo los invito a que tomen asiento. Bueno, quiero informarles que nuestros pastores Abraham y Elisenda no se encuentran con nosotros en esta mañana. Ellos tuvieron que salir el viernes en la noche hacia el departamento del Caquetá para una asamblea extraordinaria de la regional. Apenas están viajando hacia Pitalito, están en carretera, pero desde muy tempranas horas les mandan muchos saludos, muchos abrazos, están orando por su iglesia y les mandan este mensaje de cariño y de amor. También queremos informarles que el pasado viernes partió a la presencia del Señor nuestro hermano Humberto Muñoz. Él era nuestro líder y la mano derecha que tenían nuestros pastores en la sede de El Macal. Entonces lo conocimos, un gran siervo de Dios, un gran hombre extraordinario que siempre tuvo una palabra para sus hermanos, que siempre nos demostró esa vida en fe, esa confianza plena en el Señor. Y sabemos que hoy Él está gozoso. Hoy está en los brazos de su Padre, ese Padre que le sirvió con ese corazón agradecido. Los que conocimos y tuvimos el placer de compartir con el hermano Humberto, sabemos que fue un hombre de fe, un hombre que caminó bajo el poder de la Escritura. Y así que ahí donde están, yo los invito a que por un momento se pongan en pie y vamos a tener un minuto de silencio en homenaje a este gran líder que apoyó y que construyó mucho para la iglesia local. Así que tengamos un minuto de silencio en memoria de nuestro hermano Humberto Muñoz. Amén. Hoy nos gozamos porque sabemos que Él ya está disfrutando de la gran morada que Dios tenía preparada para Él. Y la motivación es que caminemos en fe para algún día encontrarnos con nuestro hermano Humberto. Damos la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales. Qué bendición que hagan parte de esta celebración y de las personas que después estarán escuchando esta palabra. Esta palabra está escrita para hablar al corazón de cada uno de ustedes. Y yo quiero que en esta mañana usted disponga su corazón. Hoy Dios tiene una palabra especial para ti y para mí. Y Dios tiene un mensaje espectacular en esta mañana y quiero que usted
no se vaya a dejar distraer. Esté conectado a la palabra que Dios trae para usted. El tema de hoy se titula La presencia de Dios y el tabernáculo de David. La presencia de Dios y el tabernáculo de David. Y resulta, querida iglesia, que cuando mencionamos el arca, que cuando hacemos referencia al arca, se hace referencia a 3 lugares específicos donde estuvo el arca. El primero fue el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo o el templo que Salomón construyó y el tabernáculo de David. Esos fueron los 3 lugares donde estuvo el arca del pacto. Y aquí les voy a tratar de hacer una reseña para que entremos en contexto en el tema. 1, quiero que presten mucha atención. El arca fue movida de su lugar por iniciativa humana y no por orden directa de Dios. El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4 dicen de la siguiente manera: Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo los enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué pasó? Que bajo el liderazgo de Elí, el arca había permanecido en el tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo que estaba ubicado en Gabaón, ¿cierto? Resulta que, producto también de la desobediencia de Elí y de sus hijos, estando en batalla, los israelitas creyeron que sacar el arca del lugar santísimo donde reposaba en el tabernáculo y llevarlo al territorio donde se estaba presentando la guerra, pensaban que contarían con el favor de Dios. Pero resulta que sucedió todo lo contrario. Ese día perdieron la guerra. Y causa de eso, o consecuencia de ello, el arca fue tomada y capturada por los filisteos. Recuerden que el arca significaba la presencia de Dios. Y por desobediencia, el arca había sido capturada y tomada y llevada por los filisteos. Pero ¿saben qué? En 1 de Samuel, en el capítulo 4, del versículo 11 al 22, nos habla y hace referencia de que a cada lugar que los filisteos llevaban el arca de Dios, traía consigo mortandad, enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque el arca no estaba en el lugar donde Dios deseaba. ¿Y sabe qué pasó? El arca estuvo en poder de los filisteos 7 meses. Y durante esos 7 meses el Señor los quebrantó lamentablemente. Hubo muerte, hubo enfermedad, hubo desgracia, porque el arca no estaba en el lugar correcto. Finalmente, el arca fue puesta en casa de Abinadab. Y en casa de Abinadab estuvo el arca durante 20 años. Dice primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Resulta que 20 años estuvo el arca del pacto en casa de Abinadab. ¿Qué pasó en esos 20 años? Que durante el reinado de Saúl
nunca, escuchen bien, nunca se intentó recuperar el arca y retornarla al lugar santísimo en el tabernáculo. Pero hubo un hombre que hizo la diferencia. Y yo quiero que usted aquí se concentre, porque hoy el Señor les está haciendo este llamado a cada uno. Nos está haciendo este llamado a cada uno. David, el rey David, se propuso trasladar el arca como parte de una reforma espiritual. Miren la importancia que tiene permanecer cerca del arca del pacto. Y quiero que vayamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, el versículo 3 dice así: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David sabía que era necesario que el arca del pacto estuviera en territorio israelita. Él sabía el significado de contar con la presencia de Dios. Pero hubo algo que David no hizo correctamente. David utilizó un sistema pagano para trasladar el arca de Dios y esto causó muerte. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, el versículo 7 al 9, dice así: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Qué pasó? Que en el momento de transportar el arca al lugar, al pueblo, lo hicieron en la manera incorrecta. Y eso, miren la importancia del arca, la importancia de la presencia de Dios. Ese mal traslado o ese traslado incorrecto trajo muerte a Usa. Cuando David estableció y dejó el arca en la casa de Obed-Edom, ahí el arca estuvo 3 meses, ¿cierto? Y en esos 3 meses, la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. ¿Y sabe por qué la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera? Porque Obed-Edom era un hombre que estaba enamorado de la presencia de Dios. ¿Cuántos enamorados de la presencia de Dios hay en esta mañana? Amén. David levantó una tienda para colocar el arca. ¿Y saben qué? Esta tienda, que no se le podía casi ni llamar tabernáculo, porque era muy sencilla. La tienda donde David estableció el arca era una tienda con unas sencillas columnas y unas lonas que cubrían el arca y que la protegían del sol y de otros elementos, pero era muy sencilla. Y aquí quiero mostrarles una imagen para que entremos en contexto. El tabernáculo de Moisés tenía 3 lugares, ¿cierto? Hablamos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y había algo en este lugar. Del atrio, donde estaba el altar de la ofrenda quemada, para pasar al lugar santo había un velo. ¿Qué quiere decir? Que no había acceso directo al lugar santo. Y del lugar santo, donde estaba el altar de incienso, donde estaba el candelabro de oro, para ir al lugar santísimo había otro
velo. Y recuerden que al lugar santísimo solamente podía ingresar el sacerdote, porque era ahí donde estaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando David trajo el arca del pacto, hizo una tienda, hizo un tabernáculo tan sencillo, pero que agradó tanto a Dios porque tenía un propósito. La tienda de David era sencilla, pero lo más especial es que no había ningún velo que separara al hombre de la presencia de Dios. Máster, si nos puede mostrar la imagen, por favor. Esa era la tienda. Era una sencilla tienda con lonas que recubrían el arca, pero ya no había ningún velo que interrumpiera la comunicación del hombre con Dios. Y esa tienda, ese tabernáculo de David tiene un propósito. ¿Y sabe qué es lo más especial, querida iglesia? Que ese propósito tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los gentiles. Y ahora les voy a decir por qué. Sorprendentemente, en lugar de retornar el arca de la presencia de Dios al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, David lo puso en una sencilla tienda en Jerusalén. Eso fue un momento histórico, eso fue un momento profético, porque a partir de ese momento, la oración, la adoración cambió. Si ustedes recuerdan, en el anterior tabernáculo, ahí se sacrificaban animales, ¿cierto? Esta tienda de David tenía algo especial, y es que ahí ya no iban a sacrificar animales. ¿Sabe qué se iba a sacrificar? Júbilo, alabanza, adoración. ¿Sabe qué hizo David? David cambió el concepto de adorar a Dios. ¿Sabe qué hizo David? David, que ha sido el mejor compositor de toda la historia, y eso lo vemos reflejado en los Salmos, David nos enseñó una nueva manera de adorar a Dios. ¿Sabe qué hizo David? David nos acercó a la presencia de Dios a través del tabernáculo. Si ustedes se dieron cuenta, Elí y sus hijos desobedecieron a Dios, ¿cierto? Y sacaron el arca del lugar santísimo, y eso trajo consigo desgracia para el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué hizo David? La pasión que David sentía por la presencia de Dios hizo que el arca del pacto retornara al lugar correcto, y eso trajo para el pueblo de Israel bendición por más de 30 décadas. ¿Sabe qué nos está diciendo la palabra? Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios quiere que estos David de esta generación se levanten. Si ustedes recuerdan, David era un jovencito cuando tenía que apacentar las ovejas de su padre, y adoraba. ¿Sabe qué hacía David? Construía instrumentos para alabar a Dios. Mientras él apacentaba las ovejas de su padre, él se gozaba en la presencia de Dios. A él no le importaba que lo escucharan, él lo hacía allá en el monte. A él no le importaba la fama, a él no le importaba grabar CDs, vender CDs, a él le importaba agradarle a Dios. ¿Sabe por qué él se deleitaba en el campo? Porque era ahí donde él podía tocar el arpa, porque era ahí donde él podía tocar los diferentes instrumentos que él mismo había construido, y él 24 horas adoraba a Dios. Era su corazón.
David anhelaba la presencia de Dios. David sabía que no podía vivir sin la presencia de Dios. ¿Y sabe qué, querida hermano, querida iglesia que me escucha hoy? David era un hombre igual a usted y a mí. Y David pecó igual. David era un hombre igual a usted y a mí. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? La actitud del corazón. Lo que maravillaba del tabernáculo de David era una tienda sencilla, era una tienda sin bloques, era una tienda sin muros. ¿Sabe qué? Había acceso directo a la presencia de Dios. Y por primera vez se les permitía a los levitas comunes estar en la presencia de Dios, adorándolo, exaltándolo. Por primera vez los levitas podían ir y adorar la presencia de Dios a frente del arca. Ya no había velo, había acceso directo a la presencia de Dios. Hoy somos esos levitas. Hoy somos esos sacerdotes que Dios quiere que le alaben y que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Padre. ¿Y saben qué? No es el lugar. No es el lugar, querida iglesia. Es la actitud de tu corazón. El Señor quiere corazones humildes. El Señor quiere corazones que le amen, que anhelen su presencia, que anhelen estar en la presencia de Dios. La restauración del tabernáculo de David es para nosotros. Y quiero decirles que según la profecía de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11 y 12, dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dios siempre, desde el principio, ha querido tener una comunicación, una relación íntima, permanente y continua contigo. Ese es el propósito de Dios. Y por eso hoy el Señor nos está instando a levantar el tabernáculo caído de David. Dios proyectó levantar y edificar y restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué será que Dios no escogió edificar nuevamente el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué será que Dios no escogió levantar nuevamente el templo de Salomón? ¿Sabe por qué? Porque en el tabernáculo de David había acceso directo a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Que tú vayas a su presencia sin estorbos, sin intermediarios. Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Él quiere tener una relación íntima contigo. Él quiere deleitarse en la adoración que tú le brindes, en la alabanza, en esa manera de orar. Pero ¿sabe qué? Todo está relacionado al corazón. Todo está relacionado al corazón. Ustedes recuerdan que a través de la Escritura siempre se ha manifestado que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David pecó. Y no pecó solo una vez, pecó muchas veces. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y el Señor lo manifiesta y lo declaró así: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor sabía
que había en el corazón de David. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce las intenciones de tu corazón. Y lo que hace la diferencia, querida iglesia, es la actitud de tu corazón. Es la actitud de tu corazón. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Jesús hicieron referencia a la magnífica belleza del templo de Herodes, Jesús declaró: en cuanto a estas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Con esto quiero decirles, querida iglesia, que el Señor no viene y no le importa las edificaciones, las construcciones, la infraestructura. ¿Sabe qué? El Señor señaló en la Escritura: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Sabe qué? Esta palabra nos enseña el interés que Dios tiene porque cada uno de nosotros levantemos un tabernáculo para Él. Y ese tabernáculo tiene el propósito de agradarlo, de honrarlo, de alabarlo, de adorarlo. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Que nosotros debemos ser templos vivientes para Él. El restablecimiento de la pasión que tenía David era adorar a Dios. Y el tabernáculo de David está relacionado con esa adoración. Por eso la tienda era sencilla. Y vuelvo y lo digo, al Señor no le interesan las construcciones, no le interesan los edificios, no le interesa qué tan portentosas puedan ser las construcciones. Al Señor lo que le interesa es la actitud de tu corazón. Es la actitud de tu corazón. Él quiere templos vivientes que busquen, que anhelen la presencia de Dios. A hoy han partido 3 hermanos de nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? De estos 3 hermanos tenemos la certeza de que fueron hombres y mujeres siervos de Dios, hombres y mujeres que su estilo de vida era estar al servicio de Dios. Su estilo de vida era adorar a Dios. Su estilo de vida era honrar la presencia de Dios. Por eso ellos sabían que cuando este cuerpo dejara de respirar, los brazos extendidos de papá los iban a recibir. Y aunque nos van a hacer falta físicamente, porque le aportaron muchísimo a la iglesia local, sabemos que hoy ellos están recibiendo la recompensa. Porque fueron hombres y mujeres de oración, porque fueron hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de Dios. Y eso, querida iglesia, es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. David instituyó un orden de adoración nuevo, un orden que nos acercó a la presencia de Dios, la presencia de cantores, de músicos para alabarle al Señor. ¿Sabe qué? Primer libro de Crónicas, en el capítulo 23, versículos 4 y 6, relacionan que en el arca o en el tabernáculo de David habían 38,000 levitas. Y esos 38,000 levitas estaban divididos en 4 turnos. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo adoraban la presencia de Dios. Las 24 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo adoraban la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere un pueblo que le adore. Él quiere un pueblo que se goce en la oración. Por eso hay 24 tronos, ¿cierto? Los ancianos allá están alabando.
Los ángeles, los querubines están alabando, porque eso es lo que Dios quiere. Que hayan mujeres y hombres que tengan un estilo de vida de adoración para Él. La restauración de la continuidad que estableció David en ese tabernáculo. El propósito de Dios desde la creación siempre fue desarrollar una comunicación continua, íntima con el hombre. Por eso Él nos hizo a imagen y semejanza. Porque Él quiere relacionarse contigo. Él quiere tener una relación continua contigo. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto de ese tiempo destinamos para alabar a Dios? ¿Cuánto de ese tiempo destinamos para adorar su nombre? La adoración debe ser un estilo de vida, querida iglesia, un estilo de vida. ¿Y sabe qué? En el arca de David, en el tabernáculo de David, donde estaba el arca, la adoración y la alabanza que se entregaba ahí era una alabanza creativa, era una alabanza gozosa, era una alabanza extravagante. Eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, que tengamos una vida de adoración, una vida que sea una vida destinada para honrar su nombre, para desear esa presencia. Y por eso debemos edificar una directa relación con Dios, como en el tiempo de David. El tabernáculo de Moisés, como el templo de Salomón, tenía el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así la presencia de Dios estaba detrás de ese velo. A Dios no le agradaba el velo. A Dios no le agradaba el velo. ¿Sabe qué? Es desde el principio quiso siempre tener una relación con nosotros. Y por eso Él envió a Jesús a morir por el pecado. Porque cuando Jesús vino y murió por el pecado, el velo fue roto, de arriba a abajo. Y fue Jesús el que nuevamente estableció esa relación con Dios. Ya no hay intermediarios, querida iglesia. Ya no necesitamos al sacerdote. Tú y yo podemos ir a la presencia de Dios, y es una presencia sin límites. Gracias a Jesús, hoy podemos tener una relación directa con Él. Y esa restauración es lo que quiere Dios en la vida espiritual de su iglesia. Dios dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Esta palabra indica que Dios mismo toma la iniciativa de renovar la condición espiritual de su pueblo. Si ustedes se dieron cuenta, en la época de Saúl, el arca estuvo apartada por 20 años. A Saúl no le interesó retornar el arca a su lugar. La presencia de Dios estuvo apartada del pueblo de Israel. Pero David sabía, entendía que era necesario recuperar el arca, porque eso representaba la presencia de Dios. Él sabía que así como el arca había bendecido la casa de Obed-Edom, el arca bendeciría al pueblo de Israel, a esa nación. Él necesitaba tener la presencia de Dios. Él anhelaba la presencia de Dios. Y esto hizo que David creara una nueva administración, que creara un nuevo sacrificio delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente la iglesia no ha pagado el precio. Lamentablemente no hemos entendido que el Señor está esperando que nosotros restauremos el tabernáculo caído de David. Muchas veces vivimos en el afán de la vida.
Y gastamos tiempo en cosas que no tienen propósitos eternos. Y gastamos tiempo en cosas terrenales. El Señor hoy te dice, querida iglesia, que Él desea que tú restaures el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David significa ese acceso directo que tienes a la presencia de Dios. Ya no está el velo. Ya puedes entrar a la presencia de Dios sin intermediarios. Eres tú. Él conoce tu corazón. Él desea que esta iglesia, que por muchos años el Señor ha manifestado que es una iglesia adoradora, se levante en este tiempo. Y que se levante para restaurar el tabernáculo de David. En ese momento hay muchos templos lujosos, hay muchos templos portentosos, pero en muchos de esos templos lujosos y portentosos la presencia de Dios no está. Él quiere una tienda sencilla, pero donde esté la adoración, la alabanza, la humildad del corazón. Él quiere corazones humildes. Él quiere actuar en un pueblo que le ama. Dios diseñó para la iglesia el tabernáculo de David, basado en la adoración celestial, propósitos eternos que se restablecieron en la comunión cuando Jesús vino y murió. ¿Y sabe qué, iglesia? La salvación es para este pueblo gentil. El propósito del tabernáculo de David es para tu salvación, para mi salvación. Hechos 15, del 13 al 18 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En Jesucristo se cumple la profecía de Amós. Él desea que la reedificación del tabernáculo sea el restablecimiento del gobierno de Dios en la tierra. ¿Sabe qué? Hoy tenemos acceso. Ya no es solamente para los judíos, es para nosotros los gentiles, los que no hacíamos parte de esa promesa. Ese fue el propósito del tabernáculo de David, que nosotros pudiéramos sacrificar alabanzas y adoración para Él. Eso es lo que Dios quiere: templos vivos, piedras vivas. A través de Jesús no hay distinción. Todos podemos ir a la presencia de Dios. Hoy por eso, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, estás teniendo acceso directo a la presencia de Dios. Y quiero terminar con esto. Dice el Señor en Marcos 11:17: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En el tabernáculo de Moisés, el propósito era mostrar la perfección necesaria para venir ante la presencia de Dios sin pecado. Pero el tabernáculo de David mostró la misericordia de Dios. Esa misericordia que nos acercó a su presencia, esa misericordia que rompió el velo, esa misericordia que hoy te está diciendo, querida iglesia, que tu vida debe ser una vida para adorarle,
que tu vida debe ser una vida para exaltar su nombre. Hoy el Señor te está diciendo que debes anhelar su presencia. Él desea corazones humildes, Él desea corazones sencillos. No son los muros, no son las edificaciones, es la actitud de tu corazón. Iglesia, el tiempo se acorta. Y este es el tiempo que Dios está llamando a restaurar el tabernáculo de David. Él desea ese sacrificio con esa adoración extravagante, con esa oración creativa, gozosa. Él desea templos vivientes, Él no desea construcciones. No es el lugar, querida iglesia, es la actitud de tu corazón la que quiere Dios. Los levitas se gozaban con sus instrumentos. Hoy tenemos un equipo de levitas que se gozan en la batería, que se gozan en la guitarra, en el piano. Y yo sé que cuando tú vienes acá y escuchas la alabanza te gozas, pero no es el lugar, es la actitud de tu corazón lo que busca Dios. Dios quiere hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor hoy te está instando a levantarte, a buscar, a desear la presencia de Dios. Él está buscando hombres y mujeres que vengan el día domingo a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Él está buscando hombres y mujeres que durante la semana, que durante las 24 horas del día se gocen en la presencia de Dios. Que alabarlo, que adorarlo, que orar sea nuestro estilo de vida. Eso es lo que busca Dios de ti. Así que ahí donde estás, levántate en tus pies y vas a decirle al Señor que tú deseas vivir una vida de adoración para Él, que tú deseas sacrificar esa alabanza que viene de lo más profundo de tu corazón. Tenemos ese privilegio, querida iglesia. Él desea hombres y mujeres que lo alaben. Él desea hombres y mujeres que le sirvan con un corazón agradecido. Él en esta hora quiere que tú le digas, que tú le hables con tu corazón, que tú le manifiestes que lo necesitas. Padre, aquí está tu pueblo, ese pueblo que te ama, Señor, ese pueblo que te adora, Dios, ese pueblo, Señor, que hoy se levanta para adorarte, Señor, ese pueblo que se levanta para restaurar el tabernáculo, Dios. Hoy queremos ser esos templos vivientes que te adoren, Señor, en espíritu y en verdad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Ahí donde estás, cántale al Señor, adórale en este momento. Te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Ahí donde estás, levanta tus manos, bátelas delante de la presencia de Dios. Él conoce tu corazón, querida iglesia. Él conoce la intención de tu corazón. Él está esperando que tú te determines a vivir una vida para Él. Él lo entregó todo por ti. Entregó su Hijo, lo que más amaba, por ti. Por eso tú debes vivir una vida para Él. Por eso la alabanza, la adoración, la oración continua debe ser parte de tu vida. Debe ser algo que nace de un corazón
David fue hombre, pero lo que hizo la diferencia es que su corazón era conforme al corazón de Dios. Esforcémonos, iglesia. Esforcémonos a vivir una vida santa para Él. Tu Padre te está escuchando y Él desea tener una intimidad contigo. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Esa iglesia, Señor, que hoy levanta sus manos en dependencia a ti, maravilloso Dios. Aquí está tu iglesia, que se deleita en tu presencia, maravilloso Rey. Aquí está tu iglesia, esa iglesia que espera por tu venida, Señor. Esa iglesia que espera que tú vengas por ellos, Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Que nuestra vida, Señor, viva enamorada de tu presencia. Que anhele estar contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, papá, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que ya no hay velos que impidan llegar a ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Esta iglesia adoradora, Dios. Esta iglesia que te ama. Levante sus manos y bátalos delante de la presencia de Dios. Aquí hay una ofrenda de olor fragante para ti. Y si tú amas a Dios, si tú anhelas su presencia, dale ese fuerte aplauso a la presencia de Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Este es tu pueblo que te ama, Dios. Este es tu pueblo que te adora, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Dios. Hoy queremos enamorarnos más y más de ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, Dios. Gracias por tu infinita misericordia. Recuerden, querida iglesia, el Señor desea levantar el tabernáculo caído de David. Y ese tabernáculo caído de David eres tú. Es su entrada a la presencia íntima con Dios, continua, permanente. Esfuérzate, sacrifica, porque Dios desea hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios los bendiga. Por un momento más tomen asiento. Y despedimos a las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Amén. Bueno, ¿cuántos han traído un presente para Dios en esta mañana? Amén, ¿cierto? Si usted ha traído un presente para el Señor, como una ofrenda, como un diezmo, como una primicia, como un pacto, sencillamente levante su mano y nuestro equipo de protocolo se acercará a ustedes para llevar el sobre. Y yo los invito a que vayamos en el capítulo 28. Y yo quiero que usted se vaya convencido de esta palabra y que esta palabra sea rema en su vida. Recuerden que cuando nosotros vivimos para Él, Él se ocupa de nuestras cosas. Y dice Deuteronomio 28, acontecerá que si